Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente a todos los embajadores y a todos los que nos ven en esta mañana. A través de este enlace sea la presencia de Dios con todos nosotros. Si hoy hay alguien nuevo, quiero dar un pequeño resumen. Jonás es un profeta de Dios, lleva mucho tiempo sirviéndole a Dios, una larga trayectoria como profeta, pero un día Dios le envía una misión humanamente imposible para él de cumplir. Y dice Jonás, ¿por qué a mí, Señor, envía otro? Tal vez eso es lo que le dice Jonás, porque no obedece. Dios le dice, ve a Nínive y proclama contra aquella gran ciudad, porque he decidido destruirla. Pero este profeta se rebela contra Dios y en vez de ir a Nínive toma una dirección contraria a Nínive. Va al puerto de Jope, toma un barco para Tarsis y viaja lejos de la presencia. Dice lejos, quiere irse lejos de la presencia de Dios. Pero Dios lo alcanza cuando va en el barco. El hombre está durmiendo en el interior del barco, pero Dios lo alcanza con una gran tormenta. Dice la Biblia, una terrible tormenta, una gran tormenta. Y los pasajeros que van en el barco, el capitán y los tripulantes, nunca habían visto algo tan terrible. Se asustan y claman a sus dioses, pero ven que hay un hombre, este extraño pasajero que llevan ahí en el barco, está dormido. ¿Qué pasa con este hombre? Lo despiertan y le dicen, clama a tu Dios, tal vez él pueda hacer algo por nosotros. Ellos empiezan a ver que esto es algo diferente, que es algo anormal lo que está sucediendo, que es algo sobrenatural. Se despierta Jonás y bueno, ellos dicen, se hacen una pregunta. Jonás capítulo 1, verso 7. Dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este gran mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Es decir, estaban angustiados, van en el barco, usa tu imaginación, ellos van en una tormenta terrible y están angustiados, pero algo les habla el corazón, algo siente el corazón, que alguien debe tener la culpa de esto no es normal, algo está pasando, y van en esa tormenta y le dicen, echemos suertes para ver sobre quién cae la culpa, a ver quién es el culpable. Recuerden que vamos en una tormenta, tú tienes que usar tu imaginación y meterte allá al barco, ahí va Jonás, y entonces ellos echan suerte. Escúchame bien, volvamos acá. La suerte no existe. La Biblia ahí habla de suerte porque habla en términos humanos. La suerte no existe. Los hombres echan suerte, pero Dios es el que toma la dirección y a cada persona le da lo que ha sembrado, lo que se merece. La suerte no existe, tenlo en cuenta. De nada me sirve a mí decirte, hey, que tengas buena suerte. No, si eres malo, el mal te alcanzará. Es decir, si tú siembras el mal te va a alcanzar. Si yo siembro el bien, yo voy a cosechar bien. Entonces, la suerte no existe. Pero ellos echaron suertes. Los marineros echan suerte. Escucha bien esto. Está en la Biblia, la suerte está en la Biblia, pero no existe porque en la Biblia hay cosas que no son buenas. Es decir, la Biblia nos describe y nos enseña, también nos muestra el mal. Hay gente que cree en la suerte, pero no es así. Tú debes creer en Jesucristo. Porque cuando los hombres echan suertes, Dios es el que da el pago a cada uno. ¿Me hago entender? Entonces, mira esto. Y dijeron ellos cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Es decir, lo señaló a Jonás. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿quién fue que señaló a Jonás? ¿Quién fue que lo señaló? Es Dios quien le dice. Dios usa lo que ellos echan, no sabe qué clase de juego dados, no sé, pero Dios señala a Jonás y dice, él es el culpable. Por mucho que nosotros nos ocultemos, Dios sacará a la luz todo. Por mucho que tú escondas tu pecado, escúchame bien, por mucho que yo haga las cosas en escondidas, un día Dios sacará todo a la luz. Por eso nosotros debemos tener temor a Dios, temor a Jehová. Y ese temor es el que nos hace permanecer en santidad donde quiera que estemos. Así nadie nos esté viendo. Sabemos que hay un Dios todopoderoso que desde el cielo nos está viendo, y no solamente nos está viendo, sino que también nos está grabando. Por eso, mis amados, hay que tener temor a Dios, porque el temor a Dios es el que hace, escúchame bien, es el que hace que tú te guardes para Él. Aun cuando ningún ser humano te esté viendo, tú sabes que hay alguien que te
te está viendo. Y ese temor es el freno para que no cometas pecado. Ten en cuenta, todo saldrá a la luz. Alguien angustiado se acercó a mí y me dijo: pastor, entonces qué vergüenza ese día allá en el cielo, si yo he hecho cosas terribles. Si no te arrepientes, todo saldrá a la luz. La iglesia, todo lo que nosotros como iglesia, lo que hay en nuestro corazón, las intenciones, todo lo que hay en nuestro corazón. Yo a ustedes les puedo decir maravillas y hablar maravillas de mí, pero un día todos estaremos frente al Todopoderoso y Él sacará a la luz todo lo que haya en nuestros corazones. Jesucristo, Él dijo: todo lo oculto saldrá a la luz. Así que es tiempo de arrepentirte. De modo que si alguna persona viene a Cristo, es nueva persona, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tu pasado no lo sacará a la luz porque Él paga la deuda, pero ahora tu presente en Cristo Jesús saldrá a la luz. Amado amigo, es tiempo de volvernos a Dios. Volvamos al barco. Hay una tormenta terrible cuando la suerte cae sobre Jonás. Es decir, Dios señala a Jonás. Entonces los marineros sienten asombro y dicen: ¿y tú quién eres? Jonás dice: yo soy hebreo, yo sirvo al Dios Todopoderoso y vengo de Israel. Y Él me mandó a hacer una misión, pero estoy en desobediencia. Ellos temen en gran manera. Leamos lo que dice el verso 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Es decir, estos marineros empiezan a ver que este no es un hombre normal, que este es un hombre especial, que ese hombre que está ahí le sirve a alguien muy poderoso. Entonces ellos se interesan y dicen: ¿quién eres? Y él dice: yo soy hebreo. Leamos lo que dice el 9. Él le respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es decir, Jonás dice: yo soy embajador del reino de los cielos. Jonás lo que dice es: yo soy embajador de Cristo, yo soy representante del Todopoderoso. Pero esos marineros dicen: entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ha venido esto sobre nosotros? Ellos se dan cuenta que están tratando con un ministro del Dios Todopoderoso, es decir, con un servidor del que hizo los cielos y la tierra. Hasta ahora ellos lo están conociendo. Ellos no han conocido, ellos no conocían al Todopoderoso. Ellos conocían dioses paganos, ídolos, imágenes, cantidades de dioses. Pero ahora ellos están conociendo al Todopoderoso, al que tiene poder sobre el cielo, la tierra y el mar. Entra gran temor en el corazón de aquellos marineros. Y en el verso 10 dice: aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había dicho. Y sentían temor en su corazón. En ese momento, en esa gran tormenta, se dan cuenta de la grandeza de Elohim, del Todopoderoso, del Eterno. Se dan cuenta que existe un Dios sobrenatural, un Dios que no conocían, un Dios que tiene poder sobre toda la creación. En ese momento, estos marineros empiezan a creer, no solamente a conocer, sino a creer en el Todopoderoso, y se dan cuenta de que el Dios de Jonás es mejor que todos los dioses. Pero también se dan cuenta estos marineros lo terrible que es caer en las manos de ese Dios. Es decir, esos marineros dicen: ¡oh! ¡Qué terrible es caer en las manos del Dios de Jonás! ¡Qué terrible es andar en desobediencia! ¡Qué terrible es ser rebelde contra Él! Esos hombres sienten temor, y lo que Jonás no hace, ellos lo hacen. Ellos claman al Todopoderoso. Vamos a darnos cuenta. Pero mira, volvamos acá a nuestra vida. Muchas personas piensan, o en algunas ocasiones pensamos, que servirle a Dios es sencillo, que Él es todo amor,
cuenta nuestros errores. Escúchame, amada iglesia. El escritor de Hebreos dijo, terrible, qué terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Esos marineros se asombran. Y dicen, este hombre le desobedeció a su Dios y por esa desobediencia, por su rebeldía, ha venido esta gran tormenta, lo ha perseguido. Qué tremendo es desobedecerle a Dios y vino nuevamente temor sobre sus corazones. Hebreos capítulo, bueno, esa cita no la tengo, pero la Biblia dice, en este momento no recuerdo la cita, está, creo que es en Hebreos 10, que Dios castiga a sus hijos. Y si Dios castiga a sus hijos, imagínate cuánto castigará a aquellos que no se arrepientan, aquellos que desprecian, que lo desprecian, aquellos que no toman en cuenta su amor, su bondad, su misericordia, aquellos que le dan la espalda a Dios. Imagínate si Dios castiga a sus hijos, a sus siervos, imagínate tú qué hará Dios con aquellos que desprecian su sacrificio. Eso es mejor ser dóciles al llamado de Dios. Es mejor atender a la sabiduría, al conocimiento, a la palabra. Es mejor atender a ese ministerio que Dios nos ha entregado. Seamos dóciles de corazón, porque qué terrible es caer en las manos del Dios vivo. Qué terrible es huir de la presencia de Dios. Qué terrible, escúchame bien, es rebelarme contra el propósito y contra el plan de Dios. No lo hagas. Vuélvete a Dios, porque el que huye por su rebeldía del llamado de Dios está perdido. No hay dónde ir. Pedro dijo, ¿acaso tenemos dónde ir? No hay dónde ir. Volvamos al barco. A ellos les pareció terrible lo que hacía Jonás y muy escandaloso. Y dijeron, ¿qué haremos contigo, Jonás? Estos hombres estaban entre la espada y la pared. Ahora se habían dado cuenta que la tormenta era por causa de la desobediencia de este hombre. Que Dios el Todopoderoso había permitido que viniera esa tormenta sobre el barco, pero que ellos, ¿qué podían hacer? Le dicen, Jonás, ¿qué haremos contigo? Dinos, ¿qué haremos contigo? Jonás le dice, ¿saben qué? Échenme al mar, porque en tanto que me echen al mar, el mar se calmará. Pero estos hombres sienten temor, dicen, no podemos, este hombre es de Dios, y si lo echamos nos podemos meter en un problema más grave. ¿Qué hacemos? Están en esa tormenta, una terrible tormenta, y ellos no saben qué hacer. Entonces, escúchame bien, amado amigo, hermano, ellos claman a Dios cuando tú te encuentres en una tormenta y no sabes qué hacer, cuando estés entre la espada y la pared y no sepas qué hacer. Le preguntan a Jonás, le preguntamos a la gente, le preguntamos al pastor, y a veces el pastor no sabe qué hacer. Porque muchas veces nosotros como seres humanos nos vamos a encontrar sin salida. ¡Aleluya! Y es necesario que en muchas ocasiones seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Escúchame bien, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar sin salida. Y vamos a pedir ayuda al pastor, vamos a pedir ayuda a los hombres y no pasa nada, no hay solución. Jonás dicen, tírenme al mar, pero ellos no saben, porque si lo tiran al mar pueden meterse en un problema más grave. Entonces, ¿qué hacen estos marineros? Hasta hace un momento eran gente pagana, eran gente normal, eran gente que no tenían a Dios, pero ahora en un momento empezaron a creer y ahora temen a Jehová. Y lo más tremendo es que cuando Jonás les dice, échenme al mar y el mar se aquietará, ellos dicen, puede ser peor, la solución puede agravar el problema. ¿Qué hay que hacer aquí? Mira lo que dice la Biblia. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, verso 13. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Es decir, ellos no quisieron echar a Jonás.
Ellos no quisieron tirarlo al mar, porque temían que fuera peor. Pero Jonás dice: muchachos, la culpa es mía, échenme al mar. Oh, tremendo este hombre. También hay que reconocer que Jonás es valiente y dice: yo he fallado, yo estoy en rebelión. Por un lado es valiente, pero por otro lado sigue en rebeldía. El hombre dice: por mi causa estamos en lo que estamos, por mi causa ha venido esta gran tempestad. Pero no deja de ser un hombre llamado por Dios. Amén. Y en esta mañana tú puedes estar en rebeldía, te puedes haber apartado, enfriado, puedes haber dejado tu ministerio tirado, el servicio que Dios te entregó para que hicieras, la misión. Puedes haber abordado la misión, pero escúchame bien, hoy todavía Dios sigue creyendo en ti. Hoy todavía Dios sigue esperando en ti. Todavía Dios sigue persiguiéndote a ti. ¿Por qué? Porque mientras haya vida es porque Dios sigue creyendo que puede hacer algo contigo. Si Dios no te ha matado, si Dios no te ha cortado, es porque todavía hay esperanza para tu ministerio, todavía hay esperanza para tus dones, para tus talentos, para todo lo que Dios te envió a hacer, para que cumplas tu misión. Todavía hay esperanza para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Todavía hay esperanza, todavía Dios te puede levantar. El bien te está persiguiendo. ¿Por qué? Porque ese es Dios. ¿Qué hacemos? Ellos trataron de sacar, de avanzar hacia la orilla, pero no podían. Era terrible, era más fuerte la tormenta. Hasta que en el verso 14, leamos lo que dice el verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos hombres que hace un momento no eran creyentes, ahora son creyentes. Y lo que no hace el profeta, lo hacen ellos. Ellos ahora ya no claman a sus dioses, no claman a sus imágenes, no claman a dioses paganos. Ahora han conocido al Dios Todopoderoso. Y como han conocido al Dios Todopoderoso, le dicen: oh Señor, Dios Todopoderoso, quiero que no tomes en cuenta lo que vamos a hacer con Jonás. Quiero que nos perdones. Quiero que no eches sobre nosotros la sangre inocente. Dios mío, perdónanos, Señor, por lo que vamos a hacer. Pero hay que hacerlo, porque esa era la voluntad de Dios. Dios va allí con ellos. Y toman a Jonás. Ahora metámonos ahí en el barco, en los zapatos de estos marineros. Yo no sé qué papel, con quién te identificas en esta mañana. Si con los marineros que se han arrepentido y están invocando a Jehová, o si te identificas con un profeta rebelde que está huyendo de su ministerio, que está huyendo del llamado de Dios. Y tan rebelde es que no quiere doblar rodillas. Ve que los paganos se convierten, se arrepienten, se convierten a Jehová y claman a Jehová, pero Él no hace lo mismo. Sus rodillas no son dobladas. Por eso, escúchame bien, lo toman y los marineros le dicen: amigo Jonás, esto nos duele a nosotros, pero tenemos que hacerlo, tenemos que echarte al mar. Ellos dicen: es lo que tienen que hacer. Entonces lo toman delicadamente. Jonás no se tira. ¡Ah, tremendo esto! Él espera que lo tiren. Jonás no lo hace por iniciativa propia. Él dice: tienen que echarme, tienen que tomarme. ¿Qué quiere decir esto, amado amigo? Que muchas veces, por muy valientes que seamos nosotros, siempre no confesamos todo. Y siempre le tenemos miedo a la muerte. Ahora, hay un problema aquí. Si Jonás se tira, se está suicidando. Por eso él dice: ustedes tienen que matarme. Estamos hablando de la muerte.
Los marineros lo toman pensando de que nunca más van a volver a ver a Jonás. Ese es el fin de Jonás. Es un momento difícil. Hay una gran tormenta. Está el barco a punto de ser desbaratado por la tormenta. Y se dan cuenta que el culpable es un hombre que le sirve al Dios Todopoderoso. En semejante tribulación y tempestad, estos hombres naturales que no conocían a Dios lo conocen y le invocan. Y ahora tienen que asesinar a Jonás. Pero es que esa es la mano de Dios. No eran esos hombres. Ellos no lo querían hacer. Cuando trataron de salvar la vida de Jonás, Dios se enojó más e hizo más fuerte la tormenta. Es decir, que no eran ellos los que iban a echar a Jonás, sino el Dios mismo que le pide a aquellos hombres que lo echen al mar. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Yo quiero que usted y yo nunca nos olvidemos de lo que vamos a escuchar en este momento. Por una de estas dos razones viene el mal a nuestra vida. Escúchame bien, para que aprendas a descansar, para que aprendas a vivir en paz. Porque hay gente que dice que son cristianos, pero no viven en paz. ¿Por qué? Por una razón, porque no confían en Dios, porque siempre andan a la defensiva, tratando de defenderse de las demás personas, tratando de esquivarle a la prueba, tratando de hacer las cosas a su manera y no a la de Dios. Escúchame bien lo que dice Dios en esta mañana. Algunos dicen que grito mucho, pero es que la Biblia dice que hay que clamar a voz en cuello. Jesús, en Juan capítulo 7, se levantó y alzó la voz. Y yo quiero que alzar la voz predicando la palabra. Escúchame bien esto. Por una de estas dos razones viene el mal a tu vida. Por una de estas dos razones viene el mal a tu vida. Primero, escúchame bien esto. Porque estás en rebeldía. El hombre rebelde siempre lo perseguirán las tormentas. Si usted está en desobediencia con Dios, van a venir pruebas, va a venir malas consecuencias sobre su vida. Pero lo que yo quiero decirle en esta mañana es que esas malas consecuencias, esas tormentas que vienen a su vida, no, escúchame bien, no son para mal, sino para bien. Porque el que está persiguiendo a Jonás es Dios. Y si Dios me está persiguiendo a mí, entonces me está persiguiendo el bien. El bien me persigue. Aún siendo rebelde, el bien me persigue. Aún haciendo conforme a mi voluntad, el bien me persigue. Dios me ha perseguido toda mi bendita vida. Desde que nací hasta hoy, Dios ha estado conmigo. Aún siendo un borracho en mi vida pasada, siendo ladrón, traficante, siendo un problema para la sociedad, Dios me perseguía, Dios me hablaba, Dios a través de tribulaciones, de problemas, siempre me persiguió y me habló y me hacía recapacitar, pero seguía en mi rebeldía. Entonces, la primera razón por la que vienen tormentas a tu vida es por tu rebelión, pero aún así Dios te persigue. Es decir, Dios usa a Satanás, Dios usa la enfermedad, Dios usa que las demás personas te persigan. Dios permite que en este mundo sientas dolor, pero es con un propósito de llamarte la atención para que recapacites y te vuelvas a Dios. La segunda razón por la cual vienen tormentas a nuestra vida es para probar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Tú puedes estar bien con Dios, puedes estar en santidad, en obediencia, pero tienes que ser probado. Tienes que ser probado. Tienen que venir tormentas a tu vida. Tienen que venir momentos difíciles. No puedes escapar de esto. La fe se prueba como se prueba el oro en el fuego. Así que aprende a descansar en Dios. Si estás en rebeldía, Dios te va a alcanzar con la tormenta, te va a alcanzar con el golpe, con la oposición se va a levantar para detenerte, para que no sigas ese camino de rebelión.
Segundo, si estás con Dios y vives para Dios y vives en santidad, no le huyas a la prueba. Pasa la prueba. Deja que te humillen, deja que te señalen, deja que te critiquen, deja que te roben. Tremendo. Deja que se aprovechen de ti. Deja que te roben los zapatos. Descansa en Dios. Las tribulaciones, las aflicciones, por dos razones: para llamar la atención al hombre y para probar la fe de sus hijos. Pero siempre lo que Dios hace es bueno. Estos marineros, volvamos al mar, ahí están ellos, toman a Jonás y con mucho dolor en el corazón le dicen: Jonás, viejo amigo, o bueno amigo, nuevo amigo porque hace poco lo conocen, no te volveremos a ver y nos da mucho dolor hacerlo, pero lo tenemos que hacer. Y lo tiran al mar. Inmediatamente el mar se calma. Ellos dicen: tremendo, hay cosas aquí difíciles de entender. Para ellos, nosotros ya entendemos, pero para ellos es difícil. Bueno, si es un hombre de Dios, ¿por qué Dios lo perseguía? ¿Por qué Dios no descansó hasta matarlo? Y ellos no saben lo que pasa de ahí en adelante. Ellos simplemente echan a Jonás al mar y dicen: hasta ahí llegó. Ellos no saben el plan, no conocen el plan de Dios de ahí en adelante. No saben el largo camino que le espera a Jonás. Hasta ahora están conociendo a Dios. ¿Y sabe qué hacen estos hombres? Empiezan a adorar a Dios. Se arrodillan y hacen un sacrificio a Dios. Y tiene que ser que llevaban un cordero o algún ternero ahí en el barco. Y hacen un sacrificio, matan un cordero y adoran a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos hombres se convierten, se alejan de los dioses paganos, dejan toda religiosidad, todo engaño en el que ellos vivían, y ahora conocen al Dios de Israel. Y con ese sacrificio que ellos hacen, están demostrando que sus vidas de ahora en adelante le pertenecen a Dios. Algo maravilloso sucedió ahí. Imagínese usted lo que hace Dios con la rebeldía de un profeta. Ahora imagínese usted con lo que hará Dios con la obediencia de un profeta. Tremendo, ¿no? Aún en la rebeldía del profeta Dios convierte a estos marineros. Pero imagínese usted lo que hará Dios con la obediencia de un profeta. Grandes maravillas. Estos hombres se convierten a Jehová. El mensaje de hoy se titula: El bien me persigue. Ahora sí, voy a tratar de venir a este tiempo y voy a hablarte acerca de lo que es esto que es nuevo para mí. Tal vez para usted no, pero para mí es nuevo. Y es que muchas veces pensábamos, o yo era uno de los que yo mismo decía: la vida que a mí me tocó es una desgracia. Antes de conocer a Cristo, yo maldecía. Decía: ¿por qué nací siendo pobre? ¿Por qué me ha tocado sufrir tanto? ¿Por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué nada me sale bien? Pero yo no sabía que el bien era el que me estaba persiguiendo. Aún en la dificultad, en la tormenta, en los problemas de mi vida, en mi angustia, en mi dolor, era el bien que me perseguía. El bien me perseguía. Ahora nosotros nos damos cuenta a través de la historia de Jonás que es el bien quien lo persigue. Leamos lo que dice la Biblia. Mira lo que dice. En el verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este es el siguiente mensaje. Pero escúchame esto.
Jonás está huyendo del propósito de Dios. Jonás está huyendo del ministerio, del servicio que Dios le entregó. Jonás está huyendo de la misión que Dios le entregó, le delegó. Jonás está huyendo de la oración, porque no quiso orar en el sótano, no quiso orar con los marineros, prefirió que lo mataran a orar, a clamar a Dios. Está huyendo de la oración, está huyendo del ayuno, está huyendo de la presencia, está huyendo de la verdad. Entonces, si él huye de Dios, ¿quién es que persigue a Jonás? Dios. ¿Quién lo persigue? Y si es Dios quien persigue a Jonás, entonces, ¿quién está persiguiendo? El bien persigue a Jonás, aunque parece malo, pero es el bien que lo persigue. Amén. ¿Entiendes esto? Amén. Si tú entiendes esto, podrás vivir en paz. Podrás decir, a mí todo me ayuda para bien, aún estando en rebeldía. Cuando venga el golpe sobre ti, cuando venga la mala consecuencia sobre ti y las cosas te salgan mal, tú podrás decir, esto me ayuda para bien, para yo recapacitar y volverme a Jehová, volver a retomar la palabra, a retomar el ministerio, a retomar mi llamado. De todas maneras, el bien es el que me está persiguiendo, y esto es nuevo para mí. Escúchame bien, el ser humano, todos los seres humanos que sufren en este mundo, es el bien que los está persiguiendo. Es Dios que trata de hablarle. Job capítulo 33, verso 15 en adelante dice: Dios habla de una o dos maneras, pero el hombre no entiende. Habla al oído, habla al corazón, habla en sueños, habla en visión, pero también habla con enfermedades, con accidentes, con golpes. Es Él que va hablando al ser humano. Y Dios habla al ser humano hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida. Anda Dios. Y esto suena feo, pero lo voy a decir, porque tengo fundamento bíblico para decirlo. Tal vez muchos se levanten y digan que no es así, pero lo voy a decir porque siento decirlo y porque está en la Biblia. La Biblia dice que Dios ruega a los hombres que se conviertan. Segunda de Corintios 5:20 dice: somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos, si el Espíritu Santo está dentro de mí, es Él quien ruega a las personas. Es decir, lo que voy a decir que suena feo no es eso, sino que Dios anda detrás de las personas rogándoles. Y la gente me dice, y hay gente que no interpreta bien la Biblia, y me dice, eso Dios no le está tocando al mundo, sino a la iglesia. Escúchame bien, entiende la palabra. Es a una iglesia que no tiene a Dios dentro, y la gente que no tiene a Dios es igual a la del mundo. ¿Entiende? Dios a esa iglesia de la Odisea le llama desventurada, ciega, pobre y desnuda. Desventurada, ciega, pobre y desnuda. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Y si una persona no tiene a Dios, puede predicar, puede decir que soy cristiano, pero es igual a una persona del mundo. Jesucristo está tocando, anda tocando. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ruega a las personas, que Dios es el que persigue a las personas, que el bien que es Dios, la bendición. Escucha bien lo que dijo el salmista David en el Salmo 23. Dice: el bien y la misericordia de Jehová me alcanzan todos los días de mi vida, me alcanzarán todos los días de mi vida. Y Dios no tiene su misericordia solamente sobre sus hijos. Nosotros, sus hijos, somos especiales, pero también su misericordia se ha extendido sobre este mundo. ¿Por qué el borracho no ha muerto? ¿Por qué el asesino no ha muerto? ¿Por qué la prostituta sigue viva? ¿Por qué los ateos siguen vivos? ¿Por qué los brujos, los hechiceros siguen vivos? Porque Dios los sigue persiguiendo. Porque Dios les está rogando, y aunque suene feo y no te guste, Dios les ruega. Todo el día extendí mis manos sobre un pueblo rebelde. Esa es la misericordia de Dios. Yo he creído en un Dios misericordioso, en un Dios que se compadece del malvado, del asesino, del violador, del ateo, del brujo, del hechicero. Yo he creído que Él se ha compadecido de ellos, por eso los tiene con vida, por eso les da otra oportunidad. Es Dios quien le está rogando al mundo: véngasen a mí, vuélvasen a mí.
Es Dios quien ruega. Es Dios quien persigue a la gente, que usa diferentes métodos para hacer reaccionar al hombre. Pero el hombre no entiende. Lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana es que mientras haya vida, Él nos perseguirá. Dios dijo, si ustedes hacen el bien, se someten a mí y andan por mis caminos, lo estoy parafraseando, yo voy a bendecir a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y hasta 1000 generaciones. Pero si ustedes hacen lo malo, si ustedes se apartan de mí y hacen lo que yo aborrezco, habrá maldición en ustedes, en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos. 4 generaciones. Usted dice, ¿pero por qué? Porque así lo hizo Dios y no hay nada que hacer. Lo que Él dice, lo que Él dejó escrito, escrito está y nadie lo puede quebrantar. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Amado hermano y amigo, por eso hay gente que muere joven. ¿Por qué? Porque sus padres fueron bandidos, y no se arrepintieron. Y porque hay gente que es bandida, es mala, y Dios no los corta todavía. Y es más, porque hay gente tan mala que hace tanto daño, después Dios les da la oportunidad. Revisemos 1000 generaciones atrás, vayámonos hacia atrás. ¿Quiénes fueron sus antepasados? ¿Quiénes fueron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos? ¿Quiénes? Que hicieron algo bueno, hicieron para que Dios tenga tanta misericordia, porque lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Ahora sí entendemos. Pero mientras haya vida, ¿qué es lo que Dios nos quiere dar a entender en esta mañana? Mientras haya vida, es Él quien nos persigue. Es Dios quien quiere que llevemos a cabo su propósito y retomemos el ministerio, la misión que Él nos encomienda a nosotros. Tal vez en esta mañana usted esté huyendo de Dios. Tal vez en esta mañana usted se dé cuenta a través de este mensaje que usted no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, que no está cumpliendo con el propósito que debe cumplir aquí en la tierra. Pero Dios te dice, te estoy persiguiendo y te he hablado en sueños, en visiones, porque grande es tu ministerio, grande es tu ministerio, grande es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de la casa de tu padre, olvídate de tu parentela, de tu tierra, ven, sígueme y te llevaré a una tierra que tú no conoces y haré de ti una nación grande y poderosa y te haré famoso. Porque Onésimo huía de su Señor, había hecho daño y huía, y allá en la cárcel, allá lo alcanzó el Señor y lo convirtió y lo hizo regresar a pedir perdón y a ponerse a cuentas. Nosotros, mientras estemos vivos, Dios nos va a perseguir. Esto me lo enseñó Dios. Mientras todos los seres humanos, Él es el que nos persigue. Y sean buenas o malas, las consecuencias de nosotros aquí en la vida, es Dios quien lo permite con un propósito de llamarnos la atención. Y un mensaje como este de Onésimo y de Filimón estaba grabado en un cassette. Y en cierta ocasión un ladrón le robó el carro a un cristiano. Y va en el carro manejando a toda velocidad y por curiosidad le da play al cassette. En ese tiempo no había CD ni memoria, nada, era el cassette. Y ahí está el mensaje del pastor. Este cristiano iba escuchando el mensaje del pastor, precisamente donde el pastor va predicando. Tal vez tú vayas huyendo de algo. No huyas más. Dios te está persiguiendo. Y ahí, en ese mensaje, él recapacita. Y dice verdaderamente, es Dios quien me llama. Y se convierte, el hombre se convierte a Cristo a través de ese mensaje y devuelve el carro a su dueño. ¿A dónde podremos huir nosotros mientras haya vida? ¿A dónde podremos huir de la presencia de Dios? Pero siempre Dios nos persigue, es para hacernos bien. Imagínense cómo es Dios de bueno. Siempre Dios persigue al hombre, es para hacerle bien.
Siempre. Termino aquí con esta lectura del Salmo 139. Acuérdate, hermano, Dios siempre va en pos de ti. Siempre te ha perseguido y mientras tengas vida te va a seguir persiguiendo. Cuando te sientas solo es porque Dios lo permite. Cuando sientas dolor en tu alma es Dios quien te está hablando. Cuando sientas angustia es Dios quien te está llamando. Cuando sientas que todo el mundo te dejó es Dios quien quiere acercarse a ti. Es Dios quien quiere gobernar tu vida. Es Dios quien quiere restaurarte, levantarte. Cuando te sientas solo es Dios quien quiere acompañarte. Cuando sientas angustia y dolor es Dios quien quiere consolarte. Cuando te sientas solo es porque Dios quiere estar contigo. Cuando te sientas cargado es porque Dios quiere llevar tus cargas. Cuando te sientas enfermo es Dios quien te quiere sanar. Cuando te sientas que ya no puedes más es Dios quien quiere llevarte en sus brazos. Cuando sientas que todo el mundo te dejó solo es Dios quien te quiere decir: no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Cuando sientas que ya tu fuerza no da más, es Dios quien te dice: yo te doy nuevas fuerzas como las del toro. Es Dios quien va ahí, es Dios quien te quiere ayudar, es Dios quien te ha perseguido toda la vida. ¿A dónde podré huir de la presencia de Dios? Dice el Salmo 139, verso 7, dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? En signo de pregunta. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, lógicamente allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me esconderán, me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Nada te puede ocultar de Dios. Nada, nada. ¿A dónde huirás? ¿A dónde te escaparás? Solamente hay un lugar donde Dios te dejará. ¿Y sabe dónde es? En el lago del fuego. Porque aún los que están en el infierno, Dios los va a sacar y los va a llevar nuevamente a su juicio. Apocalipsis 20. Aún los que están en el infierno volverán a ver a Dios. Pero Apocalipsis 20:15 dice: que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Separación total de Dios. Pero mientras haya vida es Dios quien te persigue. Mientras haya vida es Dios quien quiere el bien para ti. Mientras haya vida, mientras tú estés con vida, es Dios quien te habla. Cuando estás dormido, al oído, al corazón, a través de un hombre, a través de un tratado, es Dios quien te persigue. Para una persona ir al infierno, escúchame bien esto, termino. Voy a tratar de terminar. Para una persona ir al infierno tiene que haber pasado miles de veces por encuentros con Dios, persecuciones de Dios. ¿Cómo? Dios te persigue. Cuando un cristiano te entrega un tratado, te dice: mira, Cristo te ama, es Dios quien te está persiguiendo. Si un cristiano va a tu lado y te dice: Dios tiene un propósito para ti, es Dios quien te está persiguiendo. Es evitando que tú vayas al infierno. Para una persona ir al infierno, tiene que haber pasado muchas veces por encima de la palabra, por encima del evangelio. Tiene que haber esquivado a Dios muchas veces. No voy por ahí, no voy porque ahí Dios está. Tiene que haber pasado por alto muchos sueños en los cuales Dios le habló mostrándole el infierno, un castigo eterno. Tiene que haber ignorado muchas veces la voz de Dios a su oído a través de un predicador o a través del corazón, porque Dios habla al corazón. Para una persona ir al castigo eterno, tiene que haber esquivado a Dios muchas veces, miles de veces, porque Dios es el que persigue al hombre para hacerle el bien. Amado amigo, termino aquí diciéndote: no huyas más de la presencia de Dios. Yo huí 27 años de su presencia, de su propósito, pero llegué al camino de Dios y muchas veces he huido de hacer su voluntad.
No huyas de la voluntad de Dios, no huyas de la misión que Dios te encomendó, porque escúchame bien, muchos de ustedes están diciendo, sí, yo quisiera trabajar para Dios, pero es que tengo muchas necesidades. Te digo, Dios es el que mejor paga, Él es el mejor patrón. ¿Sabes? En este tiempo en que no tengo un local donde no hay una multitud física, estoy feliz porque estoy haciendo la obra de Dios afuera en la calle. Salimos todos los días a predicar en la calle. ¿Y quién diezma? ¿Quién diezma? No es que yo no le trabajo al hombre. Yo no le trabajo al hombre, yo le trabajo al mejor patrón. ¿Quién me va a sostener si no hay una iglesia que traiga los diezmos? Si no estoy orando por los diezmos. No, escúchame bien. Hay un Dios que toca los corazones de los que Él quiere tocar. Y cuando Él quiere bendecir a un ministro, a alguien que le trabaja a Él, Él hace lo que tenga que hacer y usa los que se dejen usar. Si usted no quiere dejarse usar, hay otros que Dios va a usar, pero el que le trabaja a Dios, Dios le paga, porque el mejor patrón se llama Jesucristo. No hay otro mejor. No hay otro.